Bienvenidos, mi nombre es Ana Rivas y yo les vengo a hablar sobre algunos temas que toca el psicoanálisis. El primer punto que vamos a ver son las concepciones relacionadas con la presencia del inconsciente en el origen, formación y cambio de la personalidad. La diferenciación de lo psíquico en consciente e inconsciente es la premisa básica del psicoanálisis. De acuerdo con Freud, el inconsciente es la fuente de nuestras motivaciones, ya sean simples deseos de comida o sexo, compulsiones neuróticas o los motivos de un artista o un científico. Además, tenemos una tendencia a negar o a resistir estas motivaciones de su percepción consciente. En cambio, Jung destaca el inconsciente colectivo, podría llamarse sencillamente nuestra herencia psíquica, es el reservorio de nuestra experiencia como especie, un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y compartimos. Aún así, nunca somos plenamente conscientes de ello. A partir de él, se establece una influencia sobre nuestras experiencias y comportamientos, especialmente los emocionales, pero solo le conocemos indirectamente viendo estas influencias. Por el contrario, encontramos con Freud, que enfatiza que embebemos de nuestra sociedad con la leche de nuestra madre. Está cercana a nosotros que con frecuencia olvidamos que nuestra sociedad es tan solo una de las múltiples vías de lidiar con las cuestiones de la vida. Muchas veces creemos que la manera en que hacemos las cosas es la única forma, la forma natural. Lo hemos asumido también que se ha vuelto inconsciente. Por esta razón, en muchas ocasiones creemos que estamos actuando a base de nuestro propio juicio, pero sencillamente estamos siguiendo órdenes a las que estamos tan acostumbrados que no lo notamos como tal. Esto lo denomina inconsciente social. Por otro lado, nos encontramos con la concepción de la personalidad. La personalidad puede definirse como las causas internas que subyacen al comportamiento individual y a la experiencia de la persona. Cabe destacar que no existe un concepto único que pueda definir la personalidad, pues existen muchas teorías que trabajan varios aspectos de la misma. Algunas que podemos mencionar en esta presentación son la teoría de los rasgos. Gordon Allport dijo que la personalidad es la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos al ambiente. Por otro lado, la teoría conductista, la de Skinner, descartó el concepto de personalidad. Para él solo existía la conducta la cual era observable y medible. También tenemos la teoría del psicoanálisis, que según Freud, la personalidad está constituida por el ello, que es la parte primitiva, el yo, que es la parte racional, y el superello, que está formado por las reglas que el individuo ha internalizado. Ahora bien, tenemos la teoría de desarrollo de la personalidad modelo genético. La teoría freudiana sobre la personalidad más conocida es el modelo genético, en el cual se describen las 5 fases de desarrollo psicosexual. Según esta teoría, el comportamiento humano está regido en gran medida por la búsqueda de la gratificación o descarga de la atención en relación a las zonas erógenas del cuerpo, cuya importancia depende de la edad. Las etapas de desarrollo psicosexual, según Freud, son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de lactancia y la etapa genital. Estas se verán más a profundidad en la siguiente página. La psicopatología, más específicamente la neurosis, se entiende como el resultado de la frustración de la satisfacción de las necesidades características de estos periodos del desarrollo. Si ocurre algún trauma durante estas etapas, puede ocurrir una neurosis, o bien de la fijación psicológica total o parcial en uno de ellos, a causa de un exceso de gratificación durante la etapa crítica, o puede ser demasiado o puede ser demasiado poco. El desarrollo psicosexual según Freud. Freud estableció que existen 5 fases universales del desarrollo. Como dije anteriormente, la fase oral, fase anal, fase fálica, fase de lactancia y fase heterosexual. Primero, la fase oral. En la fase oral, el niño obtiene satisfacción a través de la boca. Las primeras excitaciones sexuales del niño se relacionan con el proceso de la alimentación. Para Freud, el primer objeto sexual es el pecho de la madre. Luego se encuentra la fase anal. Freud la llamó sádico anal. A esta segunda fase de desarrollo del líbido se lleva a cabo durante el segundo y tercer año de vida. En esta época, el niño experimenta placer en la excreción y aprende a aumentar tal placer reteniendo las heces y estimulando las membranas mucosas del ano. Luego se encuentra la fase fálica.
en conjunto con el complejo de Edipo. Alrededor de los 4 años, el niño entra en la fase fálica de su desarrollo libidinoso. La libido se está situando ahora en los órganos genitales, de forma que toda excitación sexual quedará concentrada en ellos y por ellos se descargará. El factor más importante que se desarrolla durante la fase fálica es el complejo de Edipo, que será más adelante explicado a manera de profundidad. Luego nos encontramos con la fase de lactancia. En esta época, de los 6 a los 11 años, la sexualidad se adormece. Durante este periodo, los niños juegan con niños y las niñas. Así se produce la identificación con el propio sexo. Por último, se encuentra la última fase, que es la heterosexual. Esta fase se inicia en la adolescencia, en la que se despiertan los deseos sexuales que se encontraban adormecidos. Los cambios fisiológicos, psicológicos, plantean nuevas demandas sexuales y conducen a nuevas relaciones interpersonales. Los genitales se convierten en la principal zona erógena y el deseo de contacto heterosexual se hace dominante. Procedemos ahora con el complejo de Edipo. El complejo de Edipo se basa en la etapa de desear poseer a su madre físicamente. El niño intenta ocupar el lugar de su padre, al que considera un competidor y experimenta hacia él un sentido ambivalente. Aunque ama y admira a su padre, al mismo tiempo lo odia intensamente y desea aniquilarlo porque le quita a su mamá. Esta etapa se suele presentar de los 4 a 5 años. Con el tiempo, los sentimientos edípicos e incestuosos son reprimidos y olvidados. Si no se pasa de manera adecuada esta etapa, pueden ocurrir graves traumas para el niño y puede afectar mucho su desarrollo psicosexual. Por otra parte, tenemos el carácter de las etapas de Freud, el desarrollo psicosexual. Las experiencias que uno va acumulando a lo largo de la vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. Freud creía que las experiencias traumáticas tenían un efecto especialmente fuerte en esta etapa. Indudablemente, cada trauma en particular podría tener su impacto específico en una persona, lo cual solo podía explorarse y comprenderse sobre una base individual. Pero aquellos traumas asociados con los estadios de desarrollo por los que todos pasamos, los anteriormente mencionados, tendrían una mayor consistencia, es decir, un mayor grado de consecuencia. Si una persona presenta algún tipo de dificultad en cualquiera de las tareas asociadas con estas etapas, el destete, el control de esfínteres o en la búsqueda de la identidad sexual, tenderá a retener ciertos hábitos infantiles o primitivos. Esto se llama fijación. La fijación provoca que cada problema de una etapa específica se prolongue considerablemente en nuestro carácter o personalidad. También podemos destacar los métodos utilizados en la terapia psicoanalista. Existen muchas técnicas psicoterapéuticas utilizadas en el psicoanálisis. En esta ocasión les mencionaré 4: la asociación libre, la catarsis, el análisis de los sueños y la hipnosis. La asociación libre. El cliente puede hablar de cualquier cosa. La teoría dice que con una buena relajación, los conflictos inconscientes inevitablemente surgirán al exterior. Luego encontramos la catarsis, que es nada más y nada menos que la explosión súbita y dramática que ocurre cuando el trauma resurge. Las letras pequeñas de un contrato no están ahí de adorno. Dicho de otra forma, la catarsis es la liberación de las emociones que se producen a través de la limpieza, purgación de los problemas y peligros inconscientes. Al llegar el momento de la catarsis emocional, ese momento es cuando no se puede soportar más, cuando la persona se siente agotada, cansada y con ganas de abandonarlo todo. Ocurre que la persona supera sus emociones descontroladamente sin permiso. Este tipo de terapia debe ser con bastante control para que no termine afectando al paciente. Luego nos encontramos con el análisis de los sueños. El lenguaje onírico, a primera vista incoherente, anodino, raro y sin sentido, resultó ser una de las viables de acceso a la psique profunda. El psicoanálisis no pretende explicar los sueños, sino interpretarlos, rellenar las aparentes lagunas que muestran con la realidad consciente, darles sentido. Los pensamientos latentes son representaciones de los deseos inconfesables del sujeto, de aquello que la censura intenta mantener en el olvido.
lo que la represión aleja de la conciencia. A partir del contenido manifiesto del sueño, lo que el sujeto cuenta que ha soñado, el psicoanálisis intentará llegar a esas ideas latentes, recuperar la versión original que censura y represión han deformado por medio del lenguaje onírico. Luego encontramos la hipnosis. La hipnosis, en un individuo, el sujeto experimenta un estado altamente sugestionable, llamado trance, en el cual las sugerencias de un hipnotista influyen sobremanera en lo que se experimenta o recuerda. Existe un tipo de hipnosis conocido como sugestión post-hipnótica, en la cual el hipnotista sugiere una acción en particular o experiencia, sensación, que ocurre cuando el trance hipnótico termine. Pueden ocurrir beneficios terapéuticos. Por ejemplo, el hipnotista puede sugerir que un sujeto siente una sensación de asfixia cuando fuma un cigarro. Después del trance, el sujeto experimenta la sensación de asfixia, haciendo de la hipnosis una manera de dejar el cigarro. La hipnosis también es empleada para tratar la ansiedad, el asma y las enfermedades de piel. Por último, les hablaré sobre los tipos de personalidad según Freud. Freud explicó la personalidad entre tres estructuras: el ello, el yo y el superyo. El ello es el cual contiene los instintos biológicos, es la única estructura de la personalidad presente al nacimiento, funciona según el principio del placer, en otras palabras, hedonista, y su objetivo es satisfacer sus deseos, lo cual reduce la tensión y por tanto trae placer. Luego se encuentra el yo. Es la estructura de la personalidad que conduce a la unidad de la personalidad y que está en contacto con el mundo real. Opera de acuerdo con el principio de la realidad. Esto es, puede entender con precisión la realidad y adaptarse a sí mismo a las restricciones del mundo real. El yo puede retrasar la gratificación y planear. Estas habilidades se denominan procesos secundarios. La salud mental requiere de un yo fuerte, uno que se pueda defender contra la ansiedad, mientras todavía permite al individuo luchar en el mundo real, externo con alegría. Un yo débil puede no defenderse en forma adecuada en contra de la ansiedad o ansiedad. Luego, por último, encontramos el superyo, que es la tercera estructura. Es el representante interno de las reglas y restricciones de la familia y la sociedad. Genera culpa cuando actuamos contrariamente a sus reglas. Además, el superyo se nos presenta como un ideal del yo, el cual es una imagen de la que queremos ser, nuestros estándares internos. Debido a que el superyo se desarrolla a temprana edad, representa una forma inmadura, rígida de la moralidad. En la jerga del psicoanálisis, el superyo es arcaico y en buena medida inconsciente. Eso es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado.